¿Cómo está la actividad dentro de la industria? Por ejemplo, dentro del sector de la alimentación, un sector clave para lo que es el mercado interno y obviamente también para el posicionamiento del país y las exportaciones de la Argentina. Claro, siempre dentro del sector industrial. ¿Cómo vamos con la economía? ¿Qué ocurre en el escenario actual? ¿Qué sucede con el cepo al dólar y los controles al cambio en este tiempo del país, en donde se van mezclando con distintas cuestiones, entre ellas la turística también? Pero el clima y el ambiente que genera dentro del común de la gente indudablemente tiene o puede tener un efecto interesante. Y vamos a estar hablando de una realidad que tiene que ver con los deportistas, los jugadores de fútbol, los contratos, los negocios, de qué manera gambetean o no los distintos impuestos que existen dentro del sector. Soy Néstor Esclausero, esto es Debate Industrial y ya comenzamos a compartirlo. Daniel Funes de Rioja es presidente de la COPAL y además uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina. Daniel, gracias por venir. No faltaba más, un gusto. La COPAL que tiene que ver obviamente con el sector alimenticio, ¿no? Es la coordinadora de todas las cámaras. Son exactamente. 4 cámaras de todos los sectores de la industria de alimentos y bebidas. Y está como ese sector clave dentro de lo que es la economía histórica del país, ¿no? Bueno, diríamos que no hay una situación homogénea, no todo el mundo está igual. Evidentemente hemos manifestado públicamente la preocupación por algunas economías regionales. En realidad uno podría decir que en términos generales de la industria de la alimentación en promedio, entre el 40 y el 60% es mercado interno y entre el 60 y el 40 es mercado internacional. El mercado interno tuvo cierta declinación los primeros meses, tiende a repuntar. Esta es la visión que uno puede tener. El mercado externo, con la situación europea y el freno de Brasil, por lo menos durante los 5 primeros meses del año, con cierto repunte en el 6º mes, muestra con respecto al año pasado una caída, digamos, una caída de exportaciones en valor del 6% y en volumen del más del 3%. Y esto es mucho para la alimentación. Claro. Es decir, la industria está exportando prácticamente 30.000 millones de dólares por año e importando 1.500. Por tanto, las relaciones entre Expo e Impo es una relación muy fuerte. Ahora, caída había habido en el 2008, que descendió de 25.000 millones de dólares de exportación a 21 o 22.000 y tardó en recuperar 2 años y pico y hasta llegar en el 2011 a esta proyección nuevamente. ¿Qué va a pasar este año? Todavía es un año abierto, pero lo cierto es que en volumen de producción, el índice físico, que el año pasado, en el primer semestre, había crecido un 7%, este año creció el 1%. Es decir, todavía estamos afortunadamente en cifras positivas. ¿Qué perspectivas hay? En principio se piensa que mercado interno mejor, mercado internacional habrá que ver. Para ello también hay ciertas preocupaciones en el tema competitividad. Eso es dólar, ¿no? Bueno, yo diría que hay que tener una visión más sistémica de la competitividad. Hay varios problemas. Le hemos planteado al gobierno que acortar los plazos para los reintegros de exportaciones, devolución de IVA, hay ciertas cuestiones tributarias de superposición de impuestos entre nación, provincia y municipios que se están dando y graban mucho. El tema del costo de los fletes, Néstor, es un tema muy serio en la Argentina. El flete terrestre hoy es un factor distorsivo. ¿Porque no hay o porque es caro? Porque es caro. Porque es caro porque lo que dicen, venir de Tucumán a Buenos Aires es más caro que ir del puerto de Buenos Aires o de alguno de esos puertos a destinos europeos o de Asia. Entonces, ahí hay un tema. Después está el tema de los costos laborales, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros sectores están en el país en regiones y hay mucha mano de obra en los procesos de zafra. Claro. Entonces, son mano de obra intensiva, hay una parte industrial, pero hay una parte de zafra, esa incide mucho el costo laboral y ahí evidentemente el incremento de los salarios. Tenemos salarios claramente más altos que Brasil y que México, entonces, que son los países de referencia con los que uno puede competir. Ahí hay que también mirar el proceso porque pretendemos que la industria siga produciendo, creciendo. De hecho, en la última década la producción aumentó el 50%, la inversión aumentó
más del 250% y las exportaciones aumentaron el 280%. Creo que damos testimonio como sector de que camina. Ahora, ojo con esas, por lo menos, luces amarillas, que hay que atenderlas. Bueno, eso pasa mucho en Cuyo, ¿no? En su momento lo de las aceitunas. Exactamente. El tema del vino también, el vino elaborado, digamos, en botella. El tema del vino, los citrus. Todo el Alto Valle Río Negro tiene muchos problemas. El tema de la fruta. Ahí he visto que se han perdido muchos puestos de trabajo y la competitividad entre el costo de sacar, de cosechar y lo que se exporta, a veces ni siquiera se cubren los costos. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Después tenemos el sector pesca, con una crisis, reflejo de la crisis española e italiana, que eran nuestros dos grandes mercados, donde ha caído volumen y ha caído precio. Ahora, digamos, todos estos factores influyen, porque no a todos les va bien ni a todos les va mal, pero en todo caso, lo que sí podemos decir es que hay ciertos desafíos que atender. Estamos trabajándolos no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Es decir, tenemos ahora lo que se llama una coordinadora de productos alimenticios de Mercosur. Nos reunimos las centrales empresarias de los 4 países de Mercosur, más Chile y ahora Venezuela, estamos incorporando la cámara respectiva, para buscar alinear regulación interna para potenciar nuestro mercado. ¿Por qué? Porque acá hay dos cosas. Uno es dónde estamos y otra hacia dónde podemos ir. Claro. Y hacia dónde podemos ir está claro, tanto en el diagnóstico del gobierno, en el plan estratégico agroalimentario, como nuestra propia visión, que la Argentina y el Mercosur tienen una gran posibilidad. Además, tenemos lo que se llama el bono alimentario, el bono demográfico, esta posibilidad de un incremento muy importante en el consumo, porque entran en una etapa de mayor consumo según sector demográfico. Me parece que hay que aprovecharlo. Para ello, alinear desde el punto de vista de la regulación Mercosur, eliminar barreras entre nuestros países, también nos genera una mejor plataforma para salir a terceros mercados. Usted lo que está diciendo es que tiene que estar quizás más en este tiempo apuntada al consumo de lo que puede ser la región, tomando el Mercosur como referencia, que quizás quiere buscar mercados a Europa, Estados Unidos o los nuevos. Se buscan, se buscan. Una cosa paralela. Exactamente, pero potenciar la plataforma lo que tenemos beneficia también llegar a esos terceros mercados. Es decir, hoy en día han aparecido mercados, no solamente China e India, sino Indonesia, Tailandia, Egipto, Argelia, que aparecen como mercados importantes y muchos más, ¿no es cierto? Porque se exporta a 180 destinos. Pero todo esto requiere una estrategia y requiere un trabajo en común con el gobierno, una asociación activa, que no es de carácter ideológico, es de carácter instrumental para trabajar en conjunto en pos de fines comunes en este sentido. Esto es necesario hacerlo y para ello hay que corregir cosas. Y vuelvo a decir, no todo pasa exclusivamente por la paridad cambiaria, ¿no? Ahora, dentro de esas cosas que se pueden cambiar, ¿qué figuran? Porque históricamente la producción del país estuvo siempre muy ligada al tipo de cambio. Si uno ve la historia, cuando más caro tuvimos el dólar, mejor se perfiló el sector productivo y más aún el alimenticio. ¿Qué hay que hacer para que eso no sea siempre así? Bueno, yo diría, hay que tener una visión sistémica, es decir, hay que trabajar en el tema competitividad corrigiendo errores o defectos estructurales que tenemos. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, el tema de obra. Transporte, por ejemplo, el tema fiscal, darle coherencia a los niveles. Las regulaciones, evitar superposición de regulaciones entre provincia y nación, también entre nación y los otros países del Mercosur, por lo menos tengamos congruencia en ese plano. También el tema de las cargas sociales para las industrias mano de obra intensiva, pymes del interior. Si queremos promover las economías regionales del país, tenemos que partir de la base de la realidad, que son, primero, mano de obra intensiva, segundo, que es mano de obra intensiva, más que de tecnología, es trabajo real. Trabajo real. Y por ende, para trabajar, y en el sector formal de la economía, cosa absolutamente necesaria, imprescindible para poder exportar, bueno, hay que tener un marco mucho más adecuado a esa realidad. Daniel, por último, ¿qué es lo que mejor tenemos posicionado para exportar del sector alimenticio? O sea, olvidémonos de la soja, digo, porque eso tiene un pequeño valor agregado en todo caso. No, bueno, yo creo que tenemos una plataforma de exportaciones verdaderamente muy importante, desde caramelos hasta aceitunas, pasando por limones o cualquier otro de los productos. Mire, pero por ejemplo, a ver, hay dos casos que nombró. Las aceitunas, me enteré con todo este tema del último tiempo, que el que más nos compra es Brasil. Y tampoco hemos salido a buscar otros mercados.
Bueno, y que los limones estamos siempre pensando, Tucumán tiene históricamente un posicionamiento importante para la producción, pero estamos pendientes de lo que hace Estados Unidos, que no habilita, los californianos no lo dejan habilitar. Voy a dar claramente, está bien, hay restricciones, digamos, nadie es inocente en materia de comercio internacional. Lo que hay que buscar, sí, tratar de tener un marco más razonable. Pero nosotros exportamos pellets y alimentos para animales, 37% de nuestra producción. En grasas y aceites, el 23%. Lácteos, huevos, el 6%. Carnes, más o menos la misma proporción. Pescados bajó al 4%. Productos de molinería, el 8%. Hortalizas y legumbres. Digamos, la variedad de la capacidad... Ahora, si tenemos más de eso, ¿se puede vender más? ¿Hay mercado para más? Sí. No es que estamos ahí al límite. Le doy un ejemplo. Yo vengo de Nueva Zelanda, hace pocos días me invitó el primer ministro. Ellos tienen ciertas producciones similares, y han hecho punta en el mundo con la industria láctea. Ahora, ellos tienen organización, tecnología y acceso a mercados, sobre todo lo del Asia. Bueno, en realidad están muy interesados en Argentina, porque lo que tiene Argentina es volumen de producción, capacidad de producción. Entonces, Argentina lo que tiene que mirar para adelante es ese potencial de capacidad productiva y de alta calidad productiva que tiene, cómo lo hace viable. Más bien hay que sacarle problemas, no crearle problemas. Es un sector, la industria alimenticia, que si no se le crean problemas, seguramente va a crecer sola. Daniel, gracias por venir. No, faltaba más. Pausa la primera, enseguida volvemos. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelanta la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Aldo Pignanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Aldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias. El tema del cambio, el control cambiario con el dólar y las otras monedas en general, ¿llegó para quedarse? ¿Esto ya es...? Sí, vino para quedarse un tiempo largo, ¿no? Y sí, esto es así porque estamos pagando las consecuencias de desfasajes que se han producido, que el gobierno tal vez tardíamente reaccionó. El año pasado se nos fugaron 21.500 millones de dólares de la Argentina y esto hacía peligrar el pago de la deuda, hacía peligrar la posibilidad de importar los combustibles que lamentablemente necesitamos por la crisis energética y mantener las reservas del Banco Central. Entonces, si los argentinos queremos pagar la deuda externa como corresponde, queremos importar lo que necesitamos, fundamentalmente los combustibles, y mantener las reservas del Banco Central, necesitábamos poner un freno a esta demanda de atesoramiento o ahorro por parte de la población. Ahora, ¿eso mueve el amperímetro realmente en los grandes números del país? Bueno, no en un solo tema, pero sí en varios. A ver, no solo se puso un cepo cambiario para que la gente o las empresas puedan acceder al dólar oficial para ahorro, sino también que se prohibió, por ejemplo, el giro de dividendos. Se corrieron... Pero eso tiene que ver a nivel de empresario. Sí, los dividendos de empresa, que es lo más grande. Eso iba a decir, eso puede mover el amperímetro. Sí, por supuesto. Ahí sí. Pero también el atesoramiento mueve el amperímetro en momentos de necesidades. Claro. ¿No? Y después, bueno, esto terminó con esto último de la prohibición de llevar dólares para turistas con un límite de $100 por día. Y ahí había quedado una ventana abierta que eran las tarjetas de crédito, por donde se iba parte también de las divisas.
Y el gobierno Cortó acaba también. de coronar todo esto con la frutilla del postre, que es agregar este 15% al consumo con las tarjetas de crédito en el exterior. Y tenemos que esperar más medidas, porque día a día van saliendo nuevas medidas, ¿Qué ¿no? cosas pueden pasar? Bueno, seguramente yo creo que van a un límite en el consumo con tarjetas, porque aún con el 15% resulta interesante gastar en dólares, porque sí. es un dólar de 5.30, mientras tenemos un paralelo de 6.40. Entonces, Ahora, muchos dicen, yo tengo dos dudas sobre esto. La primera, ¿cuánto impacta en la opinión pública, fuera de la opinión publicada, digamos que los sectores medios, que quizás en los medios de comunicación más hablamos de esto? No sé si a cuánta gente esto le preocupa o le es un problema. a ver, Digo, pensando electoralmente, sí, ¿no? sí, sí. Eso Bueno. por un lado. Y después, ¿otros países también hacen lo mismo? ¿O esto sí, es- hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Usted tiene el caso de Colombia, que hace décadas que tiene un sistema de cepo cambiario, con controles también muy rígidos, pero bueno, ellos tienen el problema del narcotráfico. Y sin embargo, y ahí de van alguna camiones manera- y barcos llenos de billetes Sí, y claro. no lo pueden modificar. eso. Bueno, Venezuela obviamente tiene un cepo muy similar al que nosotros estamos implementando. El resto de los países no. Existe un control fiscal al movimiento de divisas, pero el resto de los países latinoamericanos, estoy hablando, el caso de México, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, no tienen un cepo cambiario de nuestras características, ¿no? Yo quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con el cepo cambiario. Lo que estoy haciendo es un análisis objetivo del escenario que hay. de la realidad. Digo, bueno, tengo una consecuencia. Ataco esa consecuencia, pongo un cepo cambiario. Era razonable que el gobierno ponga trabas al consumo con tarjetas, porque por ahí se iba parte de lo que no estaba solucionado. Fíjese que el consumo con tarjetas de crédito en el exterior, que eran entre 100 y 150 millones de dólares, se había duplicado en los últimos meses. Ahora, no es porque habrá algún avivado, digamos, que quiera aprovecharse. Lo que pasa es que es normal. Si usted viaja al exterior y no puede llevar billete porque el gobierno Claro, no se lo vende, se usa la tarjeta de Y crédito. más en un país como el nuestro, en donde hay mucho billete guardado. Claro, sí, hay Históricamente. mucho atesoramiento. Entonces hay unas 3 millones de argentinos, yo me incluyo, que viajamos al exterior. Yo viajo más que nada por razones profesionales, ¿no? Pero hay 3 millones de argentinos que viajan, ¿no? Pero también hay muchos millones de argentinos que están muy pendientes, aún no viajando, de lo que pase con el dólar, porque para mucha gente, aunque sea un ahorro mínimo, el dólar es un tema la sensible. moneda de reserva de valor. ¿Y es esto muy cuánto puede sensible. influir en un proceso electoral? Porque, digamos, ahora terminamos el año y vamos a entrar ya de lleno. Claro. No sé cuándo serán finalmente las elecciones el año que viene. Claro, bueno, en Pero vamos a teoría es entrar. en octubre, pero parece que las Hay quieren versiones, adelantar. está sí. bien. Bueno, en realidad es muy difícil medir hasta dónde esto repercute electoralmente. Por supuesto que en las ciudades de alta concentración de profesionales y empresarios, como puede ser Capital Federal, una parte del Gran Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, Córdoba, Mendoza, en las grandes urbes tiene una mayor incidencia, ¿no? Y supongo que a medida que uno se va alejando hacia el interior o hacia los sectores más De menos empobrecidos, recursos, sí. de menos recursos de la sociedad, el problema es menor. Pero insisto, tengamos cuidado con el dólar, porque aún en los sectores bajos hay gente que a lo mejor tiene un pequeño ahorro, pequeños pesitos, porque o se le va a casar la hija, un hijo, o va a cumplir 15 años una hija, y ahorra en dólares, de a 100 dólares, 50 dólares. Incluso está perdiendo. Claro, está perdiendo. O sea, en el tiempo, no digo, Sí. comprando por estos años, el que ha comprado Sí, en sí. proporción no ha... Bueno, sacando el movimiento de estos meses, A ver, ¿no? el que compró dólares a 4 pesos en el 2002, cuando yo era presidente del Banco Central, y los guardó, perdió, Claro. perdió como en la guerra. Ese digamos. pierde mucho. Ahora, el que compró a 4.30 hace un año, ganó. Mire, si usted decía en aquel momento el que apuesta al dólar pierde... Lo dije. ¿Lo dijo? De otra manera. Porque que fue No, Sigol yo en su dije momento que el lo que había dicho. compraba dólares a 3.80, 3.90, 4 pesos en el 2002, lo iba a pagar caro. Esto Ahora, es lo que 4 digo. pesos tuvo pocos días, ¿no? Hubo No, unos días, no, ¿cuánto? un solo día Un solo y día, creo nosotros fue. salimos a bajarlo, con muy poco lo bajamos. Cuando yo me retiré principio del 2003 del Banco Central, el dólar estaba a 3.10 en baja, en mucha baja, sí. Aldo, lo último, si usted tiene que sugerir una salida a esto, si es que se quiere salir, ¿cómo habría que Bueno, hacerlo? yo creo que Argentina tiene que asimilarse a lo que está pasando en nuestros países hermanos latinoamericanos, que
están teniendo muchísimos ingresos de capitales, la inflación es del 3-4% anual y tienen mucha inversión productiva. Argentina no está en ese club. Yo haría una política bastante agresiva para bajar la inflación a menos de un dígito, atraer a los capitales, modificar algunas normas de procedimiento, solucionar lo del INDEC, solucionar lo del Club de París. Digamos, hay 4 o 5 temas pendientes. Yo personalmente soy un enamorado de este modelo, porque fui parte de él en el 2002. Claro. Creo que el modelo, como todo modelo, como un motor en marcha, se va desgastando y hay que hacerle alguna corrección para que siga funcionando. Y esas correcciones van a impedir que le pongamos tantos límites al acceso al dólar. Y esto hay que hacerlo, se puede hacer y hay una oportunidad. Esperemos que lo hagan. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Aldo, gracias por venir. No, al contrario. Pausa la última, enseguida volvemos. Compomundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compomundo Corporate. En Apart Hotel Rotuí te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuí. Diferente a todo lo que conoces. El doctor Daniel Viola es abogado y especialista en temas vinculados al derecho deportivo. Doctor Viola, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, a ver, en estos días se habla mucho de lo que ocurre con los jugadores de fútbol, ¿no? El tema de los contratos, de la FIP, si pagan, si no pagan, contratos hechos en el país, hechos afuera. ¿Cómo es ese mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, realmente estamos en una nueva etapa que nace en el mes de julio por una resolución de la Unidad de Información Financiera, que fue la que innova en esta materia, imponiendo un deber de información, tanto a AFA como a los clubes de Primera División y de la B Nacional, que deben informar todas aquellas transferencias superiores a 100.000 pesos o equivalentes en otras monedas. Esta resolución pasó casi desapercibida hasta el cierre del libro de pases. Y ahí saltó. Claro. A posteriori, la FIP tuvo también que readecuar, ¿no es cierto?, sus controles, y dicta 2 resoluciones generales donde reafirma lo ya establecido por la UIF en el sentido del deber de información de los clubes, lo hace más extensivo, en forma más protocolizada, ya requiere mayor cantidad de datos y a su vez impone un régimen de control. Dentro de ese juego de resoluciones hay un deber de información que es semestral respecto de todas las personas que posean derechos federativos o derechos económicos. Digamos que los derechos federativos solamente pueden estar en cabeza de los clubes. Sí, cosa que aparece solo en los papeles eso, ¿no? ¿O es real? Sí, en realidad los clubes, desde el momento que el jugador ficha, ¿no es cierto?, como jugador federado, le está transfiriendo ese derecho federativo. En los deportes amateur, por supuesto, no adquiere relevancia, pero en los deportes profesionales, con el desarrollo de la carrera de ese jugador, adquiere un valor económico. De ahí donde se desprende este concepto de derechos económicos o beneficios económicos. La idea que hay es que con los jugadores de fútbol y los pases hay un gran lavado de dinero. O justificativo, o que se manejan cifras que no son reales para un lado y para otro. ¿Es tan así? ¿Tan fácil es hacer eso? Digamos que fue sencillo hacerlo hasta el dictado de estas resoluciones. Esto también se engloba a nivel mundial con las normas de FIFA. FIFA desde hace 3 años está motorizando lo que llaman el juego limpio financiero. Y dentro de FIFA, la UEFA ha sido la asociación, digamos, que ha tratado de impulsar, por supuesto, porque en el sentido de que hay muchos intermediarios o representantes o agentes, como se los llama, que interfieren en las negociaciones. Y de alguna manera las operaciones aparecen subvaluadas por distintos motivos.
para tributar menos, en otros casos para que no aparezcan los verdaderos titulares de estos beneficios o derechos económicos, y en algunos casos con algún grado de connivencia también de parte de los clubes. Claro, porque en definitiva se pueden quedar con algo de lo que supuestamente hay así dando vuelta. Mi pregunta es, ¿se termina esto o es solo en la Argentina o es parte solo en la Argentina de esta realidad? No, esta realidad no es patrimonio de Argentina, esto se observa a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel de la Premier League se investiga 67 millones de libras del último ejercicio que no se saben en manos de quienes fueron a parar, ¿no es cierto? En cuanto a intermediarios o personas que no aparecen en las operaciones. ¿Y eso hasta cuánto puede perjudicar sobre todo mercados como el nuestro, ¿no? Que son mercados de exportación, supongo, para darle una definición? Porque acá salen rápidamente los jugadores y esta cuestión de los papeles pesa y mucho. ¿Puede frenar esa lógica? No. Y seguramente va a frenar a aquellos que tienen ideadas este tipo de operaciones, ¿no es cierto? Porque de alguna manera estamos en un panorama que es desalentador por cuanto los clubes están en su mayoría técnicamente en bancarrota, sin embargo tenemos contratos multimillonarios, algunos de ellos en dólares, con transferencias también millonarias y con representantes o agentes que también hacen un buen negocio, que de alguna manera deriva ese dinero hacia otro lugar. ¿Cuál es la sugerencia para el papá de un chiquito que está jugando al fútbol o que lo quieren fichar, hacer firmar y demás? ¿Que haga qué? Lo que recomiendo es que entable una buena relación con el club, que trate de evitar a los representantes, si bien hay representantes que son irreprochables, pero digamos hay una variedad de personajes dentro del fútbol que todo el mundo conoce, y que de alguna manera interfieren en la relación con el club. En tanto, sean asesorados lealmente por las autoridades del club, se va a evitar esa intermediación y seguramente, bueno, por supuesto que es una apuesta a futuro. Digamos que solamente el 1% de quienes practican fútbol llegan a convertirse en profesionales. Claro. O sea que realmente... hay una cosa en el medio que queda ahí siempre... Claro, muchas veces queda en expectativa. Es decir, son chicos que desarrollan su carrera, pero que por algún motivo u otro no la pueden completar. ¿El tema del representante es un problema? Sí, así como está encarado, ¿no es cierto? Por algo FIFA ha cambiado ahora, o va a cambiar, van a dictar nuevas reglas, va a delegar el poder de contralor de los representantes o intermediarios, como se van a llamar a partir de ahora, en las asociaciones nacionales, dejando de lado la intermediación de FIFA, porque FIFA no lo ha podido controlar, ha sido ineficaz en ese sentido. Doctor Viola, gracias por contarnos esto, muy amable. Un gusto. Llegamos al final del encuentro de hoy, nos vamos a reencontrar la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.